La idea populista de decirle a la gente que aprovecharemos el litio y que no se lo robarán los canadienses ni los estadounidenses, vale. ¿Cuánta producción de litio se va a hacer? ¿Cuántas pilas de litio? ¿En qué instalaciones se van a hacer las pilas de litio? ¿Con qué tecnología? ¿Cuántas se van a producir al año para suministrarlas a cuántos automóviles? Pregúntale eso a Sheinbaum. Le vas a ver cómo le da. Le da uno de esos. Por eso quieren Groenlandia. Es que, de veras, lo del litio es lo mismo que el petróleo. Es decir, están apostando por algo que no tiene futuro. A corto plazo sí, pero futuro no. Si ves, si nos da tiempo de hacer 2024 en la ciencia, y lo vamos a hacer ahora mismo, fíjate. Haciendo 2024 en la ciencia vas a ver todo lo que se está trabajando para tener sustitutos de las baterías de litio, de las pilas de litio. Así que vamos a contar algo, un poquito, algunos descubrimientos, muy pocos descubrimientos de todo lo que ocurrió el año pasado, en el 2024 en la ciencia. El 2 de enero, la Agencia Meteorológica Japonesa publica su set de datos confirmando que 2023 fue el año más caliente jamás registrado a nivel mundial, con 1,43 grados centígrados por encima de la línea de base de 1850-1900. Y 2024 ahora fue peor. El 18 de enero la NASA informa del final de la operación del helicóptero del Ingenuity después de 72 vuelos exitosos sobre Marte debido a que se le rompió una de las hojas del rotor. El Ingenuity iba a hacer 3 o 4 o 5 vuelos. Y fue una idea maravillosa, un helicóptero. O sea, una de las cosas que han enfrentado las sondas espaciales que se han mandado a Marte es que el terreno es muy, muy agreste y por lo tanto las ruedas que los mecanismos de movilización que les pongan pues acaban siendo destrozados por el terreno sobre el cual se mueven. Yo recuerdo fotografías terribles de las orugas de alguna de las ondas. Pues mandas un helicóptero brillante, pues vamos a mandar uno de prueba para hacer unos 4 o 5 vuelos, ya se romperá después. Y no aguantó 72 vuelos y recorrió y cartografió una gran parte del terreno marciano que rodea precisamente ay, no me acuerdo cómo se llamaba la sonda con la que salió el Ingenuity, pero fue un logro maravilloso, es la primera vez que un objeto humano ha volado en una atmósfera extraterrestre. 7 de febrero, una batería con base de calcio, capaz de cargarse y descargarse completamente 700 veces a temperatura ambiente, fue presentada. Se le describe como una posible alternativa al litio, ya que es 2.500 veces más abundante el calcio que el litio en la Tierra. Vamos a una batería. 1 de abril, una clase totalmente nueva de antibióticos con poderosa actividad contra bacterias resistentes a múltiples medicamentos se ha descubierto. Estos compuestos se dirigen a una proteína llamada LPXH y se ha mostrado que curan infecciones en el torrente sanguíneo de ratones de momento. Es uno de los graves problemas, es la resistencia a los antibióticos, que es inevitable. Es inevitable, es una presión de selección que metes en una población determinada de seres vivos y estos reaccionan es una prueba más de cómo funciona la evolución a través de la selección natural. Y entonces es inevitable la resistencia a los antibióticos. Lo que tratamos de hacer cuando le dices a la gente tómese completo el curso de antibióticos es hacer más lenta la adaptación de las bacterias a los antibióticos, pero es inevitable. Pero se está trabajando en ello aunque usted no se entere. 10 de mayo, una serie de tormentas solares y llamaradas intensas impactan a la Tierra creando unas auroras más al sur y al norte que lo habitual. Incluso llegó a haber aquí, en Asturias, auroras boreales. Y en Canadá, mi hija les tomaba las fotos a las auroras boreales en la ventana de su dormitorio. Da una envidia. 30 de mayo. La NASA informa que el telescopio James Webb ha descubierto el Hades GS-Z14-0, la galaxia conocida más distante que existió solo 290 millones de años después del Big Bang.
20 de junio, después de un incremento en la población del lince ibérico, que es muy importante porque es una de las especies endémicas de España que estaba en condiciones terribles de riesgo de extinción, de pasar de 62 individuos maduros en 2001 a 648 en 2022, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza retiró a estos animales de su lista de animales en peligro, clasificándolos solamente como vulnerables, que son las distintas categorías que hay de animales que están perdiendo presencia y corren el peligro de extinguirse. 12 de agosto, por primera vez se confirmó que hay agua líquida presente a profundidades entre 10 y 20 kilómetros por debajo de la superficie de Marte, según un nuevo análisis de la sonda InSight de la NASA. 10 de septiembre, investigadores en Suecia demuestran una batería hecha de fibra de composite de fibra de carbono tan firme como el aluminio y densa en energía, lo suficientemente densa en energía como para ser utilizada comercialmente. Calcio, fibra de carbono. 9 de octubre, un grupo de astrónomos confirman que la gran mancha roja de Júpiter está tambaleándose y fluctuando en tamaño después de observar un video de lapso de tiempo hecho con imágenes capturadas por el telescopio espacial Hubble entre diciembre de 2023 y marzo de 2024. Y es un fenómeno raro de lo que podemos ver el cambio en nuestro sistema solar, que generalmente sus cambios son mucho más lentos. La gran mancha roja era mucho más grande cuando yo era joven, pero mucho más grande. En solo 40, 50 años se ha reducido enormemente en tamaño y ya estaba presente, aunque se supone que es el ojo de un huracán enorme que finalmente se disipará, como todos los huracanes, y empezará otro en los planetas gaseosos. Ya en pinturas del siglo XVI aparece, obviamente utilizando ya el telescopio de Galileo y los que siguieron, ya hay pinturas de Júpiter mostrando la gran mancha roja que probablemente desaparezca. 18 de octubre, investigadores de la Universidad de Toronto desarrollan un antibiótico que dispara los mecanismos para que las células de las bacterias se autodestruyan, lo cual suena bastante más interesante que ir directamente a destruirlas, ¿no? Convencerlas de suicídate. Y finalmente, el 22 de octubre, investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén descubren un nuevo grupo de toxinas bacterianas que están codificadas en los genomas de ciertas bacterias y que hacen que mueran, que pueden matar, a bacterias y hongos dañinos. Dos terrenos, como el de la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias, que es una preocupación de salud importante, y el de las baterías y lo del litio, están siendo abordados por la ciencia continuamente y de manera muy intensa. Hay mucho dinero que ganar allí también, ¿eh? Una alternativa a las baterías de litio no es mala idea. Después de todo, no olvidemos que de cuando en cuando, y nadie sabe exactamente por qué, las baterías de litio estallan. Y eso como que no es un argumento de venta muy fuerte hacia ello. Que si hay que protegerlo, que si hay que cuidarlo y que no hay que dejar que te lo roben es una cosa, pero llevarlo al límite de voy a hacer ahora autos eléctricos para aprovechar ese litio, se me hace que es un pequeño exceso.